Saludos, soy Miguel Ángel Bracho Medina y en esta oportunidad voy a hablarle acerca del origen de lo que es la lengua castellana como tal. Algo que quiero dejar claro en un principio es que a veces tiende a confundirse qué es castellano y qué es español. Son la misma lengua, son diferentes. Para hablar de ello tenemos que hacer una mención a que Hispania era el nombre que recibía todo lo que era la península ibérica y era denominada de este modo por los fenicios y más tarde adoptada por los romanos en la conquista de toda la península. Mientras que Castilla era un pequeño condado a la parte norte de la península ibérica. De todos modos, más adelante voy a ir hablando sobre eso. ¿Okay? Ahora, hay que tener en cuenta también otra cosa. Antes que los romanos llegaran a lo que era la península ibérica como tal, ya existían pueblos que tenían sus propias lenguas y costumbres y tenían sus propios dialectos como tal. ¿Okay? Todo hay que tener en cuenta que Roma invade a la península ibérica en el siglo III a.C. ¿Okay? Ya para ese entonces esos pueblos de los cuales ha hecho mención eran los celtas, los líberos, los vascos y los fenicios, entre otros. ¿Okay? Ahora, con la llegada de los romanos a la península ibérica, supuso todo lo que era un proceso de culturización romana dentro de esta península, lo que va desde el siglo II antes del Cristo, antes hasta el siglo II después de Cristo. Todo este proceso obviamente supone la incorporación de todos estos pueblos al mundo cultural latino traído por Roma como tal, lo que trajo consigo la desaparición de todas esas lenguas de todos estos pueblos pre-romanos como tal. ¿Okay? No obstante, todavía existen algunas palabras propias que fueron adoptadas por el castellano, pero que tienen su origen dentro de las lenguas prerrománicas como tal, es decir, la abedul, álamo, barranco, arroyo, entre otros. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese latín que llega a la península ibérica no era el latín clásico, sino un latín hablado vulgarmente por las personas que logran dominar en la península ibérica como tal. Ese latín servía de lengua común a todo el imperio romano, pero fue perdiendo con el tiempo su unidad a medida que esa expansión romana fue dándose por todo lo que fue el occidente de lo que era Europa como tal. ¿Okay? Más adelante, con el desmembramiento de lo que fue el imperio romano, toda la península ibérica como parte de Europa fue invadida por pueblos germánicos, los vándalos, los suevos, los visigodos, entre otros, y comienza la incursión de un nuevo dialecto, nuevas palabras, allá el latín que existía en ese momento dentro de lo que era la península ibérica como tal. ¿Okay? Ahora, eh, también tenemos que tener en consideración la influencia que tuvo todo lo de la invasión árabe dentro de la península ibérica. ¿Okay? Fíjense que en concreto el castellano, nosotros podemos hablar de que no es más que el producto de 4.000 palabras tomadas del árabe. ¿Okay? Es decir, palabras como cifra, alcohol, noria, alcachofa, alubia, aceite, entre otras. Son palabras que denotan esa conquista histórica que tuvo Arabia dentro de lo que fueron los árabes dentro de la península romana como tal. Ahora, para hablar de lo que es el castellano como tal, vamos a hacer mención a lo que era el castellano medieval, el castellano clásico, el castellano que va del siglo XVIII hasta transformarse en lo que es el español del siglo XXI como tal. El castellano tuvo su origen, como ya dije en un principio, en el Condado de Castilla, en el cual estaba situado en el extremo oriental del Reino de León y estaba constituido, pues más adelante se va a constituir en un reino independiente. ¿Okay? Su nacimiento como tal está dado en la zona del Cantábrico y Asturias, la cual estuvo muy poco romanizada porque estuvo muy al norte y estaba más hacia la frontera lo que eran los pueblos bárbaros como tal. Eso explica que el castellano fuera una lengua innovadora y abierta a la influencia de otras lenguas como tal. ¿Okay? Ahora, con esta expansión del reino del castillo por todo lo que fue la península ibérica, él mismo se va a difundir por todas las tierras del sur y también por los reinos vecinos de León, Aragón, y ya al final de la Edad Media era una lengua común dentro de todo lo que era la península ibérica y era hablada entre los diferentes reinos que hacían vida como tal. Ahora, vamos a hablar lo que es el castellano medieval. Es decir, como este ya se trataba de una lengua en formación, ese castellano medieval va a presentar una serie de vacilaciones en lo que respecta a su pronunciación y escritura. ¿Okay? Ya durante el siglo XIII como tal, el rey Alfonso X, lo que es llamado el Sabio, va a, va a dotar al castellano de una norma escrita, la cual va a favorecer esa unificación de la insegura lengua castellano que le precedía a este hecho como tal. ¿Ok? Ahora, ese castellano medieval lo vamos a hablar con una serie de palabras latinas, que va a tener una serie de palabras latinas, que era su base primordial, unos germanismos,
unos arabismos y unos galicismos como tal, ¿ok? Es decir, el germanismo era producto de palabras de origen germano, mientras que el arabismo eran toda aquella secuela de las palabras de la conquista árabe, mientras que el galicismo como tal eran las palabras que eran del origen francés como tal, ¿ok? El castellano, ese castellano clásico del cual nosotros vamos a hacer referencia también, va a surgir en el siglo V, ¿okay? Es decir, va a pasar del castellano medieval a un castellano clásico, ¿okay? Eso va a suceder durante el reinado de los reyes católicos, el cual va desde 1469 hasta 1515. Ese castellano se difunde por todo lo que es el Atlántico y tenemos que tener en cuenta que va a ser bajo el reino, bajo el dominio de estos dos reinos, reyes católicos, que viene la conquista de América y va a traer como consecuencia que esa nueva lengua se expanda por todo lo que va a ser las nuevas tierras conquistadas por Cristóbal Colón como tal. Ahora, con la expulsión de los judíos en 1492 de la península ibérica, va a dar origen a una variedad de dialecto de castellano del siglo XV, el cual todavía se conserva, lo que se llamaba el judeo-español como tal. ¿Ok? Otra cosa que va a traer como consecuencia de esa mezcla del castellano cuando invade América como tal, es que este nuevo el lenguaje castellano se va a enriquecer con una serie de indigenismo como tal, es decir, los dialectos son los términos que existían en la América como tal. Y va a haber también una relación con lo que es el italianismo, es decir, palabras propias de Italia, dada la importancia cultural que va a tener la Italia renacentista dentro de la península ibérica como tal. ¿Ok? Ahora, como les había dicho, esos judíos expulsados en 1492 y sus descendientes son los sefardíes que se dispersaron por toda Europa y van a llevar ese español por toda la Europa como tal. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del castellano clásico como tal, vamos a decir que ese castellano alcanzó su máximo prestigio internacional durante el siglo XVI y durante los reinados de Carlos I y Felipe II. Va a ser este periodo de la literatura española conocido como el siglo de oro del idioma español como tal, es decir, el periodo que va entre el siglo XVI y el siglo XVII. ¿Ok? Durante este siglo XVII se produce lo que es la estabilización final del castellano y es cuando se funda la Real Academia Española en el año 1713 con el fin que nada alterara el estado y plenitud que había alcanzado el castellano durante los siglos XVI y XVII. Ahora, entre estas primeras publicaciones de esta institución, es decir, de la Real Academia Española, vamos a encontrar lo que es el Diccionario de las Autoridades, que se publica entre 1726 y 1739, y esta es una obra que consta de 6 volúmenes que recoge todo lo que es el vocabulario español, ha completado con cada sección de su uso, de un uso para un escritor, para uso de escritor, es decir, lo que era la ortografía, la cual se incluye en 1741, y la gramática en 1771. Desde el siglo XVIII el castellano apenas ha sufrido unas ciertas modificaciones porque ha sido la Real Academia de la Lengua la que ha mantenido un riguroso control sobre el mismo. ¿Okay? Ahora, finalmente, voy a hablar de lo que es el español. O sea, el español es una lengua que representa una gran variedad expresada por la diversidad de gente y lugares donde se habla. ¿Okay? Entonces, la Real Academia, hay que tener en cuenta que el español es lo que es una derivación del castellano. Es decir, ese castellano que se expande por toda Europa y por toda Europa ya por un reino español consolidado, es lo que se va a conocer como español como tal. ¿Ok? La Real Academia de la Lengua en la actualidad está llevando una serie de labores para la incorporación de términos y expresiones, todos propios de la lengua española y en los países donde se habla, en su diccionario como tal. ¿Ok? Ahora, el español, como todos sabemos, se difunde a través de todo el mundo como tal por la conquista española y por la diversidad, esa expansión que le van a dar los judíos cuando fueron expulsados en 1940 o 1492 como tal. ¿Ok? Tenemos que tener en consideración que el español es la segunda lengua más hablada del mundo y después del chino, y en este momento lo hablan más de 1000 habitantes. Bueno, esto ha sido todo mi exposición como tal. Espero contar con su anuencia la próxima vez. Muchas gracias.